Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de conferencias virtuales. Esta ocasión estamos en el ciclo del año 2022. Tenemos un tema muy importante, como ustedes saben, ¿verdad? El Colegio de Profesionales en Orientación desde el año 2018 se propuso crear una revista para la publicación de artículos y demás referentes a la disciplina de orientación. Este proyecto pues salió en su primer número en este año 2022 después de un arduo trabajo por parte de nuestro director y de todas las personas que han estado detrás del proyecto. Entonces, hemos denominado este conversatorio la experiencia de publicar en la revista costarricense de orientación, y para ello hemos invitado a dos colegas pues que han tenido esa experiencia propiamente y fueron parte del primer número de nuestra revista costarricense de orientación. Entonces le doy la bienvenida a Ana Victoria Garita Pulido. Si gusta, saludas, Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana. Y le doy la bienvenida a José Pablo Calero Torres. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, José Pablo. Bueno, entonces, como les había comentado, chicos, a ambos, tenemos algunos tópicos ahí por abarcar. Entonces, el primero que quisiera tocar, ¿verdad? Es el resumen de cómo o cuál es ese artículo que publicaron, qué contenido tiene, y que nos puedan contar un poco para también que las personas que lo están viendo hoy y que lo van a ver luego posteriormente, pues también les dé por ahí el gusanillo de la curiosidad de ir a buscar el artículo que cada uno preparó. Entonces vamos a empezar con Ana Victoria y luego con José Pablo. Bueno, muchas gracias, David. El artículo que está publicado en ese primer número, ahora que tuve el privilegio de que fuera así, tiene como título La intervención orientadora en la primera infancia, argumentos para delimitar los procesos grupales en la educación preescolar. Bueno, yo soy funcionaria MEP, trabajo en primaria, ¿verdad? Y parte de los lineamientos técnico-administrativos para las personas profesionales a nivel de primaria está la atención de población en primera infancia, en este caso los chicos y chicas de preescolar. Entonces, el artículo es producto de una inquietud profesional y entonces es como una síntesis a partir de una revisión documental que realicé para poder comprender y sentar como una base teórica para comprender entonces desde dónde tendría que posicionar ese proceso grupal que iba a desarrollar con los chicos. Entonces, en el artículo abordo la importancia del abordaje de la población en primera infancia, ¿verdad? Porque ha sido catalogada por organismos internacionales y también por el Estado costarricense como una etapa decisiva del desarrollo. Entonces, todos los actores sociales tenemos la responsabilidad, y entre eso la orientación, de mejorar los servicios que ofrecemos a esta población. Y también detallo en el artículo un poco, que fue parte de esa revisión documental, qué implica la educación preescolar y entonces cómo enmarcamos el servicio de orientación en los procesos grupales dentro de los propósitos de la educación preescolar. Y a partir de eso, entonces, paso seguido, ¿verdad? Y que, bueno, que ahorita no es parte del artículo, sino de otro proceso, generar la propuesta metodológica, entonces, para trabajar con los chicos. Entonces, el ensayo que yo publiqué, que la revista me publicó, tiene que ver con eso, con esa reflexión, después de una revisión teórica y esa reflexión que hago como autora, de cómo ir delimitando entonces el trabajo con los chicos y chicas a nivel grupal desde en la educación preescolar, ¿verdad? Y cómo la orientación encuentra áreas de oportunidad dentro de esos propósitos mismos que tiene la educación preescolar. Buenísimo, Ana, muchas gracias. José Pablo. Muchas gracias. Bueno, les comento un poco. Realmente los temas que a mí me interesan mucho son los temas relacionados un poco pues, a lo que sería el género, un poquito en esta línea. Entonces,
siempre me ha llamado la atención, bueno, hubo un gran auge en una época de las nuevas masculinidades y se hablaba mucho de las nuevas masculinidades, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿por qué los hombres escogen ciertas carreras no tradicionales, por decirte un ejemplo? Y existía mucho material teórico referente, pero un día me puse a pensar, ¿y qué pasa con las mujeres? Entonces, bueno, en esa época yo venía saliendo de la universidad y me daba mucha curiosidad. El CIDE, para los que no conocen la Universidad Nacional, ¿verdad? La facultad o el Centro de Estudios de Investigación, se encuentra muy cerca de la Escuela de Topografía. Y uno notaba que las mujeres eran muy poquitas las que ingresaban a topografía en comparación, ¿verdad? Pues a los compañeros. Entonces de ahí nace la inquietud primeramente. Entonces ya empezó a indagar, empezó a hacer el proceso de investigación y de ahí donde sale el producto, pues de mi artículo, ¿verdad? Que está titulado como Factores vocacionales que influyeron en estudiantes mujeres de la Universidad Nacional al escoger la ingeniería en topografía y catastro, ¿verdad? Esto, por supuesto, vinculándolo un poquito más al área vocacional para enriquecer a lo que sería nuestra profesión. Y bueno, ahí se exploran tres áreas, por decirles un poco, el área personal, el área familiar y el área social. Se investiga cuál es la que tiene más peso y cuál es la que menor peso tiene, ¿verdad? Hablándolo ahorita un poquito más sencillo, desminuzándolo. Y al final se arrojan los resultados, pues cuál es. Esto aquí se los dejo como incógnita para que vayan y lo busquen, pero así es donde sale mi producto. Perfecto, muchas gracias, José Pablo. Me parece que los dos ofrecen una propuesta muy novedosa, innovadora, ¿verdad? En lo que es nuestra disciplina y de verdad que agradecerles a ambos el esfuerzo, ¿verdad? Por ir ampliando, ¿verdad? Ese panorama de nuestra disciplina y que no nos quedemos solamente en los temas tradicionales, ¿verdad? En los contextos en los que siempre hemos, pues ya trabajado durante muchos años. Así que excelente pues sé que muchas personas se van a ver interesadas en ir y consultar pues ambos artículos. Eh, Siguiendo, ¿verdad? Con el conversatorio, en esta ocasión vamos a empezar con Pablo. Entonces, ¿qué te motivó a publicar en la RCO, en la Revista Costarricense de Orientación? Bueno, como les había comentado, finalizando la licenciatura, a uno le sale como todavía esta, ¿cómo decirlo? Este discurso, por así decirlo, este deseo de investigar. Y yo siempre he tenido a nivel personal como querer ir más allá, ¿verdad? No solamente decir como, bueno, ya saqué la licenciatura y listo, pues no. Entonces empecé a investigar revistas. En ese momento todavía no había salido la revista del colegio y empecé a montar el artículo, empecé a montarlo y en eso ya empezó a salir la revista. Entonces ya contacto al coordinador, un caballero sumamente bueno para los que están pensando y dice, uy, es que me da miedo, pues no tengan miedo, escriban un correíto, hagan las consultas, él los va a guiar un montón. Entonces yo dije, wow, increíble, o sea, bueno, soy orientador de formación y por supuesto quiero publicar en una revista que sea de, por y para orientadores. Entonces por ahí fue que ya al final me encaminé. También lo hice por una cuestión de requisitos, ahí a nivel personal, un doctorado y otras cuestiones a nivel académico, a veces piden pues publicaciones. Entonces yo dije, bueno, me cayó como dedo al anillo, ¿verdad? Entonces, de ahí salió. Excelente, José. De paso, si querés, puedes comentarnos un poco la experiencia. Ya iniciaste, ¿verdad? Con esa experiencia de primer contacto con Josué y bueno, qué dicha que te sentiste cómodo. Aparte de eso, ¿qué tal estuvo el proceso? ¿Hubo evoluciones? ¿Cómo te fue? Contanos. Bueno, era la primera vez que publicaba, entonces miedos, dudas, incertidumbre, bueno, hubo un montón de sentimientos, pero como les menciono, Josué siempre estuvo atento, respondía a mis consultas, me devolvía los correos. Entonces, en cuanto a procesos, primero le entregué el primer producto, él me hizo una devolución, ¿verdad? Con las sugerencias, ya yo hice las modificaciones, luego se las volví a enviar y prácticamente logramos que pasara. Durante ese proceso sí tengo que reconocer que, por ejemplo, yo tuve como lapsos por temas laborales que no podía pues estar trabajándole todo el tiempo que yo quería al artículo, tenía que hacer ciertas pausas, pero en todo eso siempre me apoyaron, me mantenían al tanto, más bien ellos me contactaban, mira, José Pablo, ¿cómo vas? ¿Ocupas ayuda? Entonces siempre mantuve comunicación.
Y cuando yo no tenía, pues, tenía como consultas más técnicas, por ejemplo, con el APA, era, también eso es algo muy importante que las personas tienen que considerar. La revista tiene, ¿cómo podemos llamarlo? Como un resumen, podríamos decirle quizás, del Sí, APA. Entonces tienen un resumen, entonces también ellos te lo entregan y te asesoran mucho más, porque había estado este cambio del APA 6 y luego el APA 7, ¿verdad? Como venía saliendo de la U, entonces yo venía un poquito enredado, pero hasta en eso me explicaron. Entonces, por a manos, más o menos así fue mi proceso. buenísimo, muchas gracias, José. Ana, contanos, entonces, ¿qué te motivó y cómo fue esa experiencia? Bueno, ahora les contaba que el artículo surgió de una inquietud de mi propia práctica, ¿verdad? Para poder responder pues, a un lineamiento de trabajo y poderlo responder de manera efectiva. Em, entonces, yo sí he tenido experiencias previas de publicación, entonces más o menos ya sabía cómo montar un ensayo, un artículo para presentar a una revista, entonces empecé a trabajarlo. Ya lo tenía listo y justo en el momento que lo tenía ya listo y como para decir, bueno, ahora sí, ¿a dónde lo envío, verdad? Eh, y en eso salió el anuncio de la revista. Y lo curioso es que yo no vi el anuncio directo, ¿verdad? De que ya estaba la revista, que invitaban a que enviáramos los artículos, sino que lo recibí como de dos personas que tenían, lo recibí como de una amiga, colega también, que me lo envió y me dice, mira, deberías pensarlo, ¿verdad? Porque yo tenía conocimiento de que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Ujú. Que estaba trabajando en ese ensayo. Entonces, no, ella fue como la segunda, y ya lo había recibido de parte de la asesoría de orientación, ¿verdad? Que nos reenvió la invitación, ¿verdad? Que por si alguno tenía interés, pero como que le hice como, ¿verdad? Yo, sí, qué bien, ¿verdad? Y como que no me conecté con eso y en eso recibí luego el mensaje de esta amiga que me decía, mira, ¿por qué no lo consideras? Prueba a enviarlo ahí. Y el artículo yo ya lo tenía listo, entonces fue como decir, ok, voy a revisar las normas de publicación para ver si concuerda con las normas que tiene, ¿verdad? Con lo que yo ya tenía elaborado. Entonces, sí puedo decir en términos de experiencia en el proceso de publicación que fue una experiencia muy fluida y concuerdo con José Pablo. Josué como director de la revista es una persona muy accesible y muy atenta a guiar a cualquier persona. Entonces, igual, tal vez yo tenía la experiencia de haber publicado en otras revistas, pero cada revista se comporta de manera diferente, ¿verdad? Entonces, con Josué yo no tengo que jamás bien recibí siempre mucha colaboración con algunas cosas iniciales que requería para poder subir el trabajo a la plataforma. La plataforma es muy amigable y en la página de la revista están todas las disposiciones, digamos, está como todo el mapa trazado para que uno lo haga, ¿verdad? Y si aún así hay dudas, uno sabe que cuenta, en este caso con Josué, que está abierto a guiarle a uno en el proceso. Están las normas de publicación, todo para cada tipo de documento que podemos presentar, porque hay variedad de documentos que podemos presentar con todos los lineamientos y disposiciones que se requieren. Lo que decía José Pablo, de todo el tema de APA, ¿verdad? Y indicaciones sobre otros documentos que tenemos que presentar, como la carta de originalidad y todo este tema. Entonces, creo que para mí la experiencia fue agradable, como les digo, fluida. Sí, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que a veces uno le come la ansiedad, ¿verdad? En el sentido de que, ¿y cuándo va a salir publicado? Y tal vez lo envié hace Ujú. tantas semanas y tal vez no me han dicho nada, no me han respondido nada. Incluso la página nos va guiando, ¿verdad? En qué etapa del proceso está el documento. Entonces también eso es una guía que yo continuamente, cada cierto tiempo entraba para ver qué había pasado. Eh, sí es un proceso riguroso, digamos, estamos hablando que es un proceso para hacer una revista que está empezando. El proceso fue bastante serio, ¿verdad? Y uno no tiene que entrar en la desesperación. Sí tiene que saber que implica tiempo esa revisión, porque pasa por 3 momentos. eh, y entonces eso conlleva tiempo, ¿verdad? Hay periodos para que las personas que van a dar su dictamen sobre el documento que presentamos requieren para hacer una revisión como corresponde. Entonces, también para una como autora, también tiene que tener en cuenta que hay que ser paciente, ¿verdad? Y que no hay que
correr o que no hay que apresurar tiempo, sino simplemente esperar, porque igual como vaya desarrollándose el proceso, la misma plataforma nos va indicando el flujo de trabajo y si no también en algún momento pues José lo contacta a uno y le dice, mira, aquí está la devolución, estas son las recomendaciones, hay un plazo prudencial y algo importante es que siempre, y que es algo que he aprendido, que siempre el trabajo que uno realiza nunca es un producto acabado, que a ojos de terceras personas hay cosas, detalles que después de ya trabajar tanto en un documento tal vez perdimos de vista o que no fueron tan claras. Y en esa línea vienen mucho a veces las recomendaciones. Recuerdo que una de las recomendaciones que me hicieron, amplíe esta idea, que amplíe, ¿verdad? Entonces tal vez en el documento original, pues yo nada más mencioné algo y me pedían, bueno, ampliara para que quede más claro qué es lo que estás queriendo decir. Todo nutre el trabajo para terminar de ser un producto de más, o sea, más claro para la persona que lee, en el sentido de la intención que tiene uno como autor o autora para comunicar en ese texto. Entonces, eh, para mí fue fluido, fue agradable, un proceso muy profesional, muy a la altura, ¿verdad? Para hacer una revista que está iniciando en este proceso, ¿verdad? Entonces, sí me sentí muy satisfecha y muy contenta, ¿verdad? Del producto final y bueno, de la oportunidad de estar además en el primer número de una revista especializada de orientación que la experiencia fue diferente justamente porque es una revista específica de nuestra disciplina y no se diluye tal vez, y no quiero decir que publicar en otras revistas no, pero tal vez ahí publica todo el mundo, entonces tal vez nuestro trabajo podría perderse un poco, ¿verdad? Entonces, sí me parece un recurso valiosísimo para las personas que estamos ejerciendo y también para las personas que están en formación. Excelente, Ana. Muchas gracias a ambos, la verdad, por esta experiencia que han compartido. Yo quisiera también que me comenten, ¿verdad? Que nos comenten qué sintieron, ¿verdad? Cuando vieron esa publicación ya salir, ¿verdad? A la luz, digamos, en el momento en que ese volumen número 1, ¿verdad? Fue anunciado y demás, y ver que estaban ahí ustedes en el índice, ¿verdad? Como parte de ese documento, ¿verdad? De esa revista, y qué se siente como autor, como profesional. Si quieren nos cuenta Ana y luego Pablo. No, yo súper feliz, me sentí muy honrada, o sea, además es que es el primer número y hay un trabajo de un año, ¿verdad? Entonces me sentí súper, súper honrada, muy satisfecha del proceso también y de la oportunidad que implica divulgar un trabajo personal en un medio de tanta difusión, ¿verdad? Eh, yo muy alegre, la verdad que me sentí como, digo, radiante, ¿verdad? En el sentido de que suma a la autoestima profesional también. Entonces, y a esa capacidad que tenemos todas las personas de expresar cosas importantes a la luz de nuestras vivencias profesionales y que podemos socializar en un medio como este. Entonces, para mí ha sido toda una experiencia que le ha sumado muchísimo, no solamente a mi currículum, sino también a ese acervo de experiencias que suman, ¿verdad? Que suman. Gracias, Ana. Pablo. Comparto lo mencionado por la compañera. Al principio, mucho nervios, como les menciono. Como decía ella, preguntarle mucho a Josué cuándo va a salir. Pero ya cuando te mandan el correo, ya cuando lo ves, ya cuando te llega, es que no teníamos un margen de comparación, por así decirlo. No es como que ya sabíamos cómo iban a ser los colores o cómo iba a ser el diseño o no podíamos agarrar de base otros artículos. No, o sea, con nosotros se estrenaba. Entonces ya cuando vimos todo el machote, todo el formato, todo, claro, eso para mí personalmente fue llenar más orgullo, como dice la compañera, es algo histórico, fuimos los primeros en lograrlo. Cuando estaba en el proceso de realizarla, no había caído como en esta conciencia, sabía que la revista era nueva y eso nos comentaban, pero no había caído en conciencia de ese hecho. Y ya cuando sale es donde uno dice, qué bonito, primero lo logré. Primero, segundo, estoy haciendo algo que quizás muchas personas por otros factores no lo han hecho. Y tercero, soy uno de los primeros. Estoy marcando este antecedente. Ahora, cuando alguien más quiera usar un referente y mira y cómo la revista, cómo es el formato, tal cosa, ahí va a estar lo nuestro, ¿verdad? Como decía la compañera, cuando algunos estudiantes de la carrera quizás nos usen para referencias, marco teórico, por decir un ejemplo,
ahí va a estar. Entonces, para mí es marcar y dejar huella en el ámbito al menos un poquito más teórico, ¿verdad? Creo que todos tenemos que hacerlo realmente en algún momento, no importa el estilo, si es un ensayo, si es una novela, ¿verdad? Que también, como decía la compañera, hay otros formatos. Hacerlo, es una experiencia única verlo y es mi primera revista, entonces aún más un valor agregado, entonces fue muy emocionante. Buenísimo, gracias, José Pablo. Muy bien. eh, Sabemos, ¿verdad? Nosotros que en nuestro contexto profesional, ¿verdad? Tenemos personas o colegas que están segregadas en diferentes contextos, ¿verdad? Sin embargo, lo que es la narrativa, ¿verdad? De nuestra disciplina es un poco corta, ¿verdad? Me acuerdo, me imagino que Ana también se acordará que para el Congreso 2018, uno de los temas que estuvo en la mesa, ¿verdad? Fue precisamente ese, de que la narrativa de la orientación en Costa Rica no era suficiente, ¿verdad? Todavía a estas alturas, sin ya casi 60 años, ¿verdad? De la orientación en Costa Rica, todavía seguíamos usando referentes de otros países con otras experiencias, ¿verdad? Diferentes en otros ámbitos y demás. A diferencia de nosotros que tenemos pues la carrera desde una base, ¿verdad? De bachillerato y licenciatura y no como una especialidad que en otros sectores sucede, ¿verdad? Entonces, eh, mucho del material, ¿verdad? Que existe o que sí que ha existido viene de la academia, ¿verdad? De las universidades. Pero, ¿qué le dirían a ustedes a esas personas, verdad, que están en sus contextos laborales, en el Ministerio de Justicia, en primaria, verdad, como decía Ana Victoria, en Vos del PANI, verdad, José? Si no me equivoco. No, ¿dónde estás vos? Contanos. Bueno, cuando empecé la revista estaba en el INA En y el INA. actualmente estoy en el MEP. Ok, bueno, ya estás ahora en el Ministerio de Educación, en primaria y secundaria. Secundaria. Ok, perfecto. Entonces, a los colegas de secundaria, a los colegas del PANI, ya que lo mencionamos, a los colegas del INA, de, de otros sectores, ¿verdad? De los colegios privados, instituciones privadas, ¿qué les dirían ustedes para invitarles, ¿verdad? A contar esas narrativas, a plasmar y como decía José cuando estaba contando su experiencia, a trascender, ¿verdad? De pasar, ¿verdad? Esa experiencia a un legado, ¿verdad? No es lo mismo eh, vivirla que compartirla, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dirían a ustedes a esas personas? Adelante, si quiere, José Pablo, y luego Ana. De forma muy concreta, invitarlos a que lo hagan. Como usted lo mencionaba, para contextualizar, claramente cuando nos formamos, lo hacen, bajo mi experiencia, nos forman como orientadores mucho desde el área educativa. Pero, sin embargo, la realidad laboral es muy distinta. Tenemos muchos espacios. Yo cuando entré a laborar a INA, por usar un poco de ejemplo, había muchas cosas que yo no entendía. No todo es el MED, ¿verdad? Existen sistemas diferentes y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago como orientador? Y no todo el mundo conoce, porque yo le preguntaba a algunas colegas y yo les decía, mira, vos has trabajado, conoces el contexto antes de ingresar, y no, mira, y lo que se hace se escucha, a veces son murmullos. Entonces, si yo estoy en un contexto distinto, con poblaciones distintos, ¿por qué no plasmarlo? Nuestra realidad es cómo se vive, realmente qué se utiliza más, qué enfoques son más útiles, contextos, situaciones, como la compañera Ana, que ya lo menciona, de ella bajo su realidad, entonces ella publica esto. Yo lo publiqué bajo un tema yo supondría que ahí hay demasiado material que se puede utilizar y plasmar para entregar un buen producto y que sea de conocimiento de nosotros y referente. Entonces, ahora sí, a partir de ahora, tenemos tantos materiales, entonces, ok, en las universidades, impulsarlas, quizás el CPO podría motivarlas a que en las universidades UCR, Universidad Nacional y las otras dos, lleguen y agarren esos materiales y los impartan, que los estudiantes la lean y entonces conozcan. Entonces, empezando por ahí, yo creo que ya los orientadores tenemos que marcar huella en los ámbitos en los que estemos, producir material donde ya uno diga, ok, aquí hay. ¿Qué hace un funcionario en el hospital de niños? Por decirte un ejemplo, que una vez conocí una, mira, aquí hay tal cosa. No lo mismo primaria que secundaria, inclusive
un orientador en la universidad, por ejemplo, las compañeras que están en el Departamento de Orientación y Psicología, ¿qué se hace, verdad? Entonces, por ahí. Listo, José Pablo, gracias. Anita. Yo diría que lo primero que uno tiene que hacer es creérselo, digamos, y un poco desde lo que, y asumir el reto de escribir. Yo creo que todas las personas que estamos laborando en orientación, indistintamente del lugar donde estemos laborando, tenemos cosas importantes que decir y la única forma de decirlas y socializarlas es ponerlas en un papel, porque si no, mueren en el anonimato de nuestras instituciones y hay un acervo de conocimiento que día a día construimos. O sea, la gente lo que ve tal vez es una actividad bonita, ¿verdad? Pero detrás de cada acción que realizamos tenemos toda una fundamentación teórica, metodológica, estamos articulando un cuerpo de conocimientos que aprendimos en la U, pero que los estamos particularizando y contextualizando al contexto, a las poblaciones con las que trabajamos. Entonces ahí es donde diversificamos la orientación. Entonces sí creo que, como decía José Pablo, o sea, no, él está en secundaria y yo estoy en primaria y trabajé muchos años en secundaria y pasé a primaria y tendrán que imaginarse el colapso que sufrí en un inicio porque estamos hablando de dos realidades muy distintas, aunque estamos hablando del mismo empleado. Entonces, creo que hay un acumulado de conocimientos, entonces ahorita yo creo que parte de nuestro proyecto profesional es ponernos este reto y decir, bueno, de todos los aprendizajes que yo ya he ido alcanzando y de esos proyectos, modelos que he ido creando con el paso del tiempo para intervenir en ese contexto con esta población, voy a documentarlos y voy a socializarlos y compartirlos con los demás. ¿Por qué? Porque en la misma práctica generamos conocimiento. A veces creemos que el proceso científico de hacer conocimiento es tarea exclusiva de la academia. Y sí, la academia tiene una responsabilidad ahí, pero quienes estamos en cada ámbito laboral también tenemos la capacidad de hacer ciencia, porque los procesos que desarrollamos son procesos de carácter científico. Y a partir, en la medida que los escribimos y los compartimos, aportamos no solo un conocimiento teórico a la orientación, sino también de orden práctico, a la disciplina y también a las poblaciones que se benefician de las acciones que llevamos a cabo a diario. Y a veces pensamos que tiene que ser algo extraordinario. Y no, o sea, esas pequeñas acciones que realizamos, que con base en un objetivo y todo aquello que realizamos para que ese objetivo se cumpla, es digno de escribir. Yo creo que sí comparto el hecho de que no tenemos tanto material. Siempre seguimos estudiando autores que pertenecen a otras realidades, a otros contextos, a otras poblaciones, ajenos a nuestra realidad costarricense. Entonces, la tarea de contextualizar nos toca a quienes estamos en el día a día en esa atención directa de las poblaciones y asumir que también somos esas personas constructoras de conocimiento, que nuestra práctica profesional transforma realidades. Y en esos procesos de transformar realidades necesitamos documentarlos para que los demás también podamos aprender y podamos replicar experiencias valiosas que se llevan a cabo en las diferentes instituciones. Excelente, muchas gracias a ambos, de verdad, por venir y compartir su experiencia. Creo que bueno, las personas que irán a escuchar el video, y espero que Elvira también, ¿verdad? Pues se llevan algunos insumos, ¿verdad? Para tratar, ¿verdad? De hacer su publicación, ¿verdad? De perder ese temor, porque yo creo que uno de los principales obstáculos que tenemos nosotros a veces son esas barreras mentales, ¿verdad? El no puedo, el es muy difícil, el no validar, ¿verdad? También lo que hacemos en nuestras instituciones, de que quizás no lo vemos, como decía Ana, de carácter científico, ¿verdad? Y realmente son trascendentales las cosas que se hacen en cada una de las instituciones y en cada uno de los puestos laborales de la orientación. Elvira, ¿tendrías alguna pregunta? Si querés escribirla por ahí, para que antes de finalizar, pues la podamos retomar. Y si no, pues entonces estaríamos dando el cierre de la actividad. Pero como les decía, entonces, gracias de verdad por compartir este espacio
Y si tienen algún mensaje final para las personas que irán a ver el video. Bueno, por aquí dice Elvira, me queda la espinita. Siempre nos han dicho que hacemos muchas cosas, ideas buenas. El problema es que no lo escribimos. Ok, ¿ves? Es como lo que hemos venido hablando. Entonces, si quieren, pues le contestamos a Elvira alguna retroalimentación y algún mensaje de cierre. Entonces, empecemos con Ana Victoria y luego con José Pablo. Bueno, comparto lo que señala Elvira, ¿verdad? Hacemos muchas cosas buenas por mucho tiempo y vuelvo al punto de que mueren en el anonimato de nuestra institución, ¿verdad? En nuestro departamento, incluso de orientación, y son experiencias dignas de que se conozcan. Entonces, que ella que le quedó la espinita, ¿verdad? Y ojalá que se atreva a escribir de lo mucho que tal vez haces en tu ejercicio profesional y en tu centro de trabajo, porque todo lo que hacemos y todo lo que haces, me imagino también, es muy valioso para las poblaciones, para la orientación como disciplina científica, y es dar el salto, ¿verdad? Que a veces uno podría pensar que es un salto al vacío, ¿verdad? Y cómo lo voy a hacer y qué va a salir y, ¿verdad? Y todo lo que hay que cumplir para poder tener un producto como este, pero yo desde mi experiencia laboral, yo escribí ese artículo en medio de, si a veces me tocó hacerlo fuera de mi jornada laboral, a veces tal vez en la misma práctica, ¿verdad? Del trabajo y todo, había tal vez un chance para agregar algo, ¿verdad? Desde la realidad misma, que nutriera el documento. Y entonces es posible. Digamos, yo no soy funcionaria de escritorio, yo laboro en un centro educativo, vivo las peripecias que cualquier otra persona orientadora vive, ¿verdad? Y los enredos de cada día, y me fue posible escribir. Entonces yo creo que si tenemos ese propósito y hacemos lo posible, es probable que lo logremos. Así que invitadísimos a que se atrevan y partamos de la creencia de que todo lo que estamos haciendo es valioso, importante y digno de socializar. Excelente, gracias, Anita. José Pablo. Una vez alguien me dijo una frase, era que los orientadores somos investigadores sociales. Voy a usar un ejemplo en mi realidad. Soy docente en un colegio académico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los casos que uno ve, todos los casos que uno atiende, a veces uno los atiende, los apunta en un acta, un bitácora y lo guarda. ¿Verdad? Y así va, y así va. ¿Por qué no ir más allá e investigar? Cuando a veces pasa algo, uno tiene que mandar a llamar a la mamá, llamar al vecino, entrevistar al profesor. Eso es un proceso de investigación, eso es parte del método científico. Nada más que a veces no nos acostumbramos a llamarlo de esta forma. A veces tenemos que ir a ese trabajo de campo cuando hay que visitar una casa de un estudiante porque estamos en el comité de EPIC, por decirte un ejemplo. Ahí también estamos haciendo método científico. Lo que ocupamos al final es sistematizar eso. Entonces, ok, dependiendo del tipo de investigación que cada quien quiera realizar, pero entonces agarro esto, le coloco un poco de marco teórico y lo voy moldeando. No es necesario, algo que me dijo una vez Josué, usted no se preocupe, usted hágalo y en algún momento sale, ¿verdad? En palabras sencillas. Entonces, si usted ve que usted dice, bueno, es que yo trabajo mucho y no me queda tiempo, no se preocupe. El punto es hacerlo, animarse. Entonces, vaya poco a poco, cada quien vaya a su ritmo. Es el mensaje que quiero dar. Si usted en la noche le puede dedicar 2 horas o durante el día, como dice la compañera, quizás atendí un caso y esto me resonó y puedo ahí agregarle, lo hago, ¿verdad? Pero lo importante es que usted quiera trascender, marcar esto tanto por una cuestión académica, personal, profesional, el motivo que sea, pero hacerlo. Entonces, cada caso, los contextos, la situación, por ejemplo, los estudiantes posterior al COVID, cómo se han estado compartiendo, todo se puede investigar y todo enriquece y todo nos va a enriquecer al final a nosotros como profesión. Ya marcar esto y decir, ok, somos orientadores, tenemos una revista, también publicamos, es ver más allá, siento yo. Entonces, para finalizar, igualmente les agradezco el espacio, le agradezco a Ana Victoria por compartir conmigo un ratito también. Igual, Y igual. gracias. Y después de ahí, ánimo. Nada más empezar por escribir y consultar y ahí van a ver que ahí se quedan. Listo, muchas gracias. Gracias entonces, Elvira, por haber participado por acá. Gracias a las personas que también se involucraron por ahí, vía Paola, vía a Víctor y a las personas que pues verán el video posteriormente.
Y muchas gracias Ana Victoria y José Pablo, de verdad, por haberse tomado el tiempo para estar acá con nosotros y contar esa experiencia. Yo quiero como mensaje final, ¿verdad? Invitar a las personas a que pues validen, ¿verdad? Su experiencia, no importa la edad. Veo que ambos son muy jóvenes, ¿verdad? A veces pensamos que los que escriben son gente mucho más experimentada, ¿verdad? O de otras posiciones laborales también y demás. Entonces, no nos quedemos con esos estigmas, porque todos, así sean estudiantes, tienen mucho que contar. Así que, muchas gracias de verdad. Les deseo una feliz tarde-noche. Que se cuiden mucho. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. Chao.